Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y energía positiva. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y de la que todavía seguimos hablando, analizando y soñando. Pero ojo, hoy no vamos a hablar de la serie en sí, sino de lo que pasó después, de lo que algunos llaman el amor real, de esos secretos jamás contados que se tejieron entre bambalinas y fuera de los sets de grabación. ¿Hubo realmente algo más entre ellos? ¿Fue todo una estrategia publicitaria? ¿Qué dicen los rumores y las fuentes cercanas? Prepárense porque hoy desentrañaremos algunos misterios. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor enorme. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traigo contenido interesante y entretenido para ustedes. Además, así me ayudas un montón a seguir creciendo y a traerles más y mejor contenido. Dale, no seas tímido, un clic no cuesta nada. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Kerem y Hande. Dos nombres que al pronunciarlos casi se siente la magia en el aire. Su química en pantalla era innegable, la forma en que se miraban, la manera en que interactuaban. Era como si el guión se desdibujara y los personajes cobraran vida propia. Y claro, eso despertó la imaginación de todos los fans. Empezaron las teorías, los rumores, las especulaciones. ¿Eran solo amigos y compañeros de trabajo, o había algo más? La respuesta oficial, durante mucho tiempo, fue la primera. Ambos, con mucha diplomacia y profesionalismo, negaban cualquier tipo de romance. Decían que se llevaban muy bien, que se divertían mucho juntos, que había una gran conexión, pero que todo se limitaba a una amistad. Y claro, uno puede entenderlo. La presión mediática era enorme y quizás preferían mantener su vida privada alejada del ojo público. Pero seamos honestos, ¿quién cree realmente en la amistad platónica cuando la química es tan palpable? Pero los fans no se rendían. Cada mirada, cada gesto, cada comentario, todo era analizado con lupa, buscando la más mínima señal de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y la verdad, no les faltaban motivos para sospechar. Las fotos que se filtraban de sus momentos fuera del set, las entrevistas en las que se dedicaban a halagos mutuos. Todo apuntaba a que había algo ahí. Era como si estuvieran jugando al despiste, alimentando la fantasía, pero sin confirmarla explícitamente. Y claro, eso solo hacía que la llama de la esperanza ardiera aún más fuerte. Uno de los momentos que más dio que hablar fue durante una entrevista en la que les preguntaron directamente sobre su relación. Kerem, con una sonrisa pícara, respondió algo así como: Hande es una persona muy especial en mi vida, la quiero mucho y disfruto mucho pasar tiempo con ella. Y Hande, con una sonrisa aún más brillante, asintió y agregó: Kerem es un gran amigo, un gran compañero y una persona muy importante para mí. Suena a amistad, ¿verdad? Pero si uno miraba sus ojos, si uno prestaba atención al tono de sus voces, se podía percibir algo más. Había una calidez, una complicidad, una chispa que iba más allá de la simple amistad. Era como si estuvieran compartiendo un secreto, un entendimiento tácito que solo ellos podían comprender. Los fans, con razón, sintieron que les estaban dando migajas, pero migajas deliciosas, que alimentaban sus ilusiones. Luego llegó el viaje a las Maldivas. ¿A las Maldivas? El paraíso, el romance, el sol, la arena, y Kerem y Hande juntos. Las fotos que publicaron en sus redes sociales eran espectaculares, pero lo que realmente llamó la atención fue que, aunque no posaban juntos directamente, las fotos parecían tomadas por la misma persona. ¡Bingo! Los fans no tardaron en atar cabos, estaban juntos en las Maldivas. Y no solo eso, sino que las fotos que publicaban tenían un aire romántico, una atmósfera especial que sugería algo más que una simple escapada entre amigos. ¿Quién se toma fotos con esa luz, con ese encuadre, si no está enamorado? Las Maldivas se convirtieron en el escenario perfecto para confirmar lo que todos ya sospechaban. Y ahí, la bomba explotó. Ya no había más negaciones, más evasivas, más excusas. Kerem y Hande confirmaron su relación. El sueño de muchos fans se había hecho realidad.
La pareja que nos enamoró en la pantalla también estaba enamorada en la vida real. Era como un cuento de hadas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de muestras de cariño, de montajes con sus mejores momentos. Parecía que el mundo entero celebraba el amor de Kerem y Hande. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su lado oscuro. La presión mediática se intensificó, los rumores y las especulaciones se multiplicaron, y la relación comenzó a tambalearse. Los fans, que al principio estaban eufóricos, empezaron a mostrarse más críticos y exigentes. Querían saberlo todo, opinarlo todo, controlarlo todo. La pareja se convirtió en un objeto de consumo, en un tema de debate constante, en una fuente inagotable de noticias y chismes. Y lamentablemente la relación no pudo soportar tanta presión. Un tiempo después se anunció su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los fans, que no podían creer que su pareja favorita había terminado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las razones oficiales fueron vagas e imprecisas. Se habló de incompatibilidad, de diferencias irreconciliables, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Era como si hubieran intentado construir un castillo de arena frente al mar embravecido de la fama, y las olas lo hubieran arrastrado sin piedad. Pero la verdad es que quizás nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que la relación entre Kerem y Hande fue real, intensa y significativa. Puede que no haya durado para siempre, pero dejó una huella imborrable en la vida de ambos y en el corazón de todos sus fans. Fue un amor de película, un romance de telenovela, una historia que trascendió la pantalla y se convirtió en parte de la cultura popular. Y aquí es donde entramos en los secretos jamás contados. A lo largo de este tiempo han surgido muchas teorías sobre las razones de su separación. Algunos dicen que fue por la presión de sus familias, que no aprobaban la relación. Otros que fue por diferencias profesionales, ya que ambos tienen agendas muy apretadas y proyectos ambiciosos. Y otros que fue por terceras personas, que supuestamente se interpusieron entre ellos. Se rumoreaba que las familias de ambos tenían diferentes visiones sobre el futuro de la pareja. Se decía que la familia de Hande, más tradicional, esperaba un compromiso más formal y un estilo de vida más convencional. Por otro lado, se comentaba que la familia de Kerem, más moderna y cosmopolita, prefería que ambos se centraran en sus carreras y disfrutaran de su juventud sin ataduras. Estas diferencias generaron tensiones y malentendidos, que terminaron afectando la relación. En cuanto a las diferencias profesionales, se especulaba que la ambición y la competitividad de ambos jugaron un papel importante en su separación. Tanto Kerem como Hande son actores muy talentosos y exitosos, con agendas muy apretadas y proyectos ambiciosos en diferentes partes del mundo. Esta situación les impedía pasar tiempo juntos y dedicarle la atención necesaria a su relación. Además, se decía que ambos tenían diferentes prioridades y expectativas en cuanto a su carrera, lo que generaba conflictos y desacuerdos. Y por supuesto, no podían faltar los rumores sobre terceras personas. Se decía que ambos habían sido infieles, o que al menos, habían tenido acercamientos peligrosos con otros actores y actrices. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados, alimentaron la desconfianza y los celos, y contribuyeron a erosionar la relación. También hay quienes creen que todo fue una estrategia publicitaria, una forma de mantener viva la llama de Senkalkam y de aumentar su popularidad. Esta teoría es la más cínica y descorazonadora, pero no podemos descartarla por completo. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Se sabe que las relaciones públicas juegan un papel importante en la imagen de los artistas, y que a veces, se crean romances ficticios para generar interés mediático y aumentar la popularidad. Pero yo prefiero creer en el amor real. Prefiero creer que Kerem y Hande se enamoraron de verdad, que vivieron momentos hermosos juntos y que su relación fue auténtica y sincera. Puede que las circunstancias no hayan sido las ideales, puede que la presión haya sido demasiado fuerte, pero eso no significa que su amor no haya sido real. Quizás eran demasiado jóvenes, demasiado ambiciosos, demasiado expuestos a la mirada pública. Quizás necesitaban tiempo para crecer individualmente, para madurar y para descubrir lo que realmente querían en la vida. Y quizás algún día, ellos mismos nos cuenten la verdad. Quizás en una entrevista futura, en un libro autobiográfico o en un documental, nos revelen los secretos jamás contados de su relación. Hasta entonces solo podemos especular, imaginar y soñar.
Soñar con un reencuentro, con una segunda oportunidad, con un final feliz. Soñar con que el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar los obstáculos. Lo que sí es cierto es que Kerem y Ande seguirán siendo, para muchos, la pareja perfecta, el amor ideal, el cuento de hadas hecho realidad. Y su historia, por más corta y turbulenta que haya sido, seguirá inspirando a miles de personas en todo el mundo. Seguirá siendo un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, de cómo la química puede ser irresistible, y de cómo la fama puede ser un arma de doble filo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos repasado sus inicios, su romance, su separación y las teorías que han surgido al respecto. Hemos intentado desentrañar algunos secretos, pero la verdad es que al final, solo ellos saben lo que realmente pasó. Hemos recordado los momentos más emblemáticos de su relación, los gestos más románticos, las miradas más cómplices. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del amor, la fama y los secretos. Espero haberles brindado una visión más completa y matizada de la relación entre Kerem y Hande. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que fue amor verdadero o una estrategia publicitaria? ¿Qué les gustaría saber sobre ellos? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más y mejor contenido. Gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.